formando parte de la logística de la toma del campo ahí en Santa Elena. Sergio, está aquí con nosotros ya Fernando Iglesias, diputado Juntos por el Cambio, así que Sergio supo estar también con nosotros en otro estudio, te podés sumar cuando quieras. Sergio, bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien, un placer tenerte aquí, muchas gracias por estar. Bueno, estábamos recién hablando con Luis Miguel Echeverre desde su campo, nos estaba contando cómo había encontrado las cosas, entre otras cuestiones, y hablábamos del impacto también político que ha tenido esta discusión por la propiedad privada, ¿no? Que estamos dando ridículamente en la Argentina en estos tiempos, ¿no? Por un lado lo que sucedió en Guernica, por el otro lo que sucedió en Entre Ríos. Bueno, hay varias cosas para decir en eso. Para empezar, el peronismo se enoja porque yo hablo del medioevo peronista, pero son discusiones medievales, ¿no? O sea, la propiedad privada es esencial. Por ejemplo, la corrupción. ¿Qué otra cosa que es? Que es no poder diferenciar lo que es propiedad privada de lo que no es. Ahora, es raro porque crean una cultura donde el choreo está bien, pero el capitalismo está mal. La propiedad privada está muy mal si proviene del esfuerzo, ¿no? y de la acumulación, eso está muy mal. Se puso también en discusión el mérito, ¿no? En la Argentina. Bueno, por eso. Y lo mismo, o sea, la idea capitalista está mal, pero si choreás, esa es toda tuya, esa no se discute. Es realmente absurdo. Bueno, otra cosa es cuáles son las consecuencias directas que tiene esto, porque estamos yendo claramente a una situación económica límite en donde el gobierno no para de dar señales para que todo el mundo salga corriendo, para que no haya inversiones, para que las empresas se vayan, para que nuestros jóvenes más talentosos se vayan. Y lo peor de todo es que no viene solamente, porque uno puede decir Grabois es un loquito, lo que fuera. Hay manifestaciones de apoyo de los personajes más poderosos. Está Alberto diciendo el otro día, bueno, hoy mismo salió de nuevo con una declaración inoportuna, que bueno, que las ideas de Grabois después de todo no eran tan malas. Estuvo el plan Marshall criollo, recién lo hablábamos con Sergio Supo, sí. Bueno, toda una serie de locuras. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que primero salió a decir que le iban a dar 300.000 pesos, después, como vio que eso explotó en todos lados, dio marcha atrás. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que acusó a la oposición de hacer especulación política porque no había ningún funcionario, había funcionarios en las tomas provinciales y nacionales, y Victoria Donda va a tener que rendir cuentas sobre su apoyo a un acto ilegal. Bueno, me parece que es, y es lindo también pensarlo esto, cómo es el kirchnerismo de malos modales. Porque con el kirchnerismo de buenos modales que éramos nosotros se discutía la velocidad de baja del gasto público. Y esa era una discusión racional, donde probablemente con el diario del lunes los que nos criticaban tenían razón. Ahora, discutíamos eso, no discutíamos si existe la propiedad privada, no estaba en cuestión esta. Recordemos que Grabois creó una aplicación para detectar departamentos vacíos en los barrios y empezaron a trabajar con eso. Y que Grabois forma parte del Frente de Todos, ¿no? Le quiero dar lugar a Sergio Supo también para que te pregunte, Fernando, porque después quiero meterme con la carta de Cristina porque hablabas de los buenos modales. Ella se refirió también a esto, ¿no? Con respecto a Alberto Fernández. Sí, Sergio. Sí, no, quería preguntarle, Fernando... no lo escucho. No lo está escuchando, ¿no lo está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿No? A ver, ahora. No, tenemos un problemita aquí con el audio. Bueno. Vamos a tratar de solucionar eso, Sergio, y enseguida te damos el lugar para que puedas hacer tu pregunta. Digo, en referencia a todo este marco que vos recién decías y enunciabas también el tema de los buenos modales, en la carta, que también movió muchísimo el tablero esta semana, de Cristina Kirchner, ella dice, bueno, aquí tenemos buenos modales y evidentemente las cosas no cambian, no son los buenos modales, ¿no? Diciendo como que Alberto Fernández tenía otros modales diferentes a los que a ella le criticaban. Sí, porque no es en realidad los buenos modales debería ser traducido bien. Estamos hablando de respeto de la Constitución y de las leyes. Ese es el punto de división. ¿Está en cuestión la Constitución o no está en cuestión? ¿La propiedad privada existe o no existe? ¿La independencia de la justicia existe o no existe? Este gobierno, más allá de que la figura de Cristina es un espantapájaros para muchos votantes, para eso le pusieron la cara de Alberto, pero las políticas de este gobierno son la misma política de Cristina. Entonces, y el problema, por lo tanto, del señor Fernández no es Cristina, es Alberto, son las políticas de este gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho siempre? Yo no sé quién pudo alguna vez esperarse otra cosa de Alberto Fernández, que nunca ha hecho otra cosa que ser un operador del poder ajeno. Lo hizo siempre, lo hizo con Néstor, lo hizo con Cavallo, lo hizo con Menem, con Cavallo, con Néstor, con Cristina, y lo sigue haciendo, operador de un poder ajeno. Era una cosa muy evidente, cómo
el 48% de los argentinos cayeron en esta trampa, es algo inexplicable, que estamos pagando muy caro. Bueno, hemos solucionado el tema del audio, ahora sí, Sergio, te escuchamos. Sí, diputado, ayer a la madrugada se votó el presupuesto en diputados. Ustedes un grupo de diputados tuvieron una posición distinta de la mayoría del bloque, votaron en contra del presupuesto. Quería saber cómo se expresa esa diferencia entre la abstención y el rechazo que expresaron respecto al proyecto de presupuesto en Juntos por el Cambio. No creo que sea una cuestión de principio. No hemos votado el presupuesto, nos parece que es un presupuesto ridículo. La mayoría optó por la abstención porque quiso dar un mensaje de que el gobierno, ellos tenían los votos, lo iban a aprobar, y el mensaje que algunos quisieron dar a la opinión pública fue, bueno, esto es un tema del gobierno, lo tiene que manejar el gobierno, que no nos pongan como excusa de que ponemos obstáculos y palos en la rueda, porque la verdad es que están chocando la calecita y la están chocando solos. Otros creímos que merecía eso, sobre todo por una razón institucional, porque es una tomadura de pelo estar sancionando un presupuesto cuando sigue vigente un decreto por el cual el jefe de gabinete tiene la potestad de aprobar y mover partidas. Entonces, ¿qué sentido tiene votar ese presupuesto? Nosotros, recuerdo, hemos llamado a una sesión especial para derogar ese decreto de Cafiero y lamentablemente llegamos hasta 124 diputados, no llegamos a 129, porque muchos que se dicen parte de la oposición, peronistas republicanos, peronistas federales, no estuvieron ahí ni siquiera para defender las potestades y las obligaciones del Congreso. En el caso de que se plantee y se concrete por parte del presidente el planteo que hizo en la carta a la vicepresidenta respecto de un diálogo entre partidos, grupos económicos y hasta medios de comunicación sobre el tema del dólar, ¿cuáles son las condiciones que usted cree le debe poner Juntos por el Cambio al gobierno si es que debe primero aceptar la convocatoria de dialogar? A mí me parece muy clara la respuesta que le dio Mauricio Macri a todo esto, ¿no? Primero, pongamos la Constitución primero, retiren la reforma judicial, no avancen más sobre la propiedad privada, dejen de atacar la independencia de poderes. Bueno, todo esto evidentemente no son condiciones prácticamente imposibles de cumplir, porque cuando Cristina llama a un diálogo entre oposición y gobierno, llama a un país normal donde esto debería suceder. El problema que hay es que en un país normal Cristina tendría que estar presa, porque las pruebas abundan y porque cualquier justicia de cualquier país con la cantidad de causas probadas y los delitos probados, Cristina debería estar presa. Entonces es absurdo, y es absurdo también que el llamado lo haga la vicepresidenta. Es decir, no tendría que hacer el presidente. A ese punto quería ir. Le vamos a pedir a la producción si podemos preparar también el tuit de Macri, que es lo que recién contaba Fernando Iglesias, que él habla, bueno, si todas estas cuestiones suceden, que recién mencionabas, acá está, cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente. Ya esto suena raro, es cierto, ¿no? Y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento, esto en primer lugar. Sigue, vamos a ir con el siguiente, que es cuando justamente el expresidente Mauricio Macri habla de cómo sería esta reunión, esta suerte de convivencia. Al mismo tiempo ratifico la voluntad de Juntos por el Cambio y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones. La Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada. Estas son las condiciones que vos recién te referías, Fernando. Sí, yo lo digo de otra manera. Ellos no van a cumplir con esto, es evidente que no van a cumplir con esto. Ya la declaración de hoy de un cierto aval del presidente a alguien como Grabois, que acaba de cometer un delito, muestra que todo esto son condiciones que ellos no piensan cumplir. Que son incumplibles. Porque el centro de gravedad, ¿cuál es el pacto que une a Alberto con Cristina? Era obvio desde el primer momento. El pacto central de este gobierno es la impunidad de Cristina. Eso es lo que sustancia todo. Por eso el único ministerio que funciona bien es el ministerio de la impunidad y de la venganza. Todo lo demás, sanidad, economía, todo lo demás es un desastre. Ahora, este planteo de convivencia, de sentarse en una misma mesa, oficialismo, oposición, ella plantea también empresarios, medios, bueno, distintas organizaciones. ¿De alguna manera no lo pone en una encerrona al presidente porque lo está proponiendo la vicepresidenta?
Bueno, demuestra claramente que ella se considera la fuente del poder, ¿no? Es un gobierno absurdo, o sea, asistimos a cosas absurdas, ¿no? Donde, bueno, pero si uno arranca de que el presidente llega a su candidatura por un tuit de la vicepresidenta, todo lo que pasa en este país son para películas... Claro, ¿cómo fue el anuncio, estás diciendo? En su momento, es cierto. Claro, arrancaron por ahí, y todo lo demás es una consecuencia de eso, ¿no? Y de una sociedad que no advirtió el peligro. Era obvio dónde estaba el poder y era obvio que era el jueguito que hacemos con los chicos, ¿no? ¿Dónde está Cristina? No está Cristina, y se pone la de Alberto. Acá está Cristina. Era obvio que era ese juego y lo aceptamos, ¿no? Y terminamos con estas cosas absurdas, ¿no? Como lo que hizo Grabois con este proyecto disparatado. Es absurdo. O debatiendo la propiedad privada. Pero además todo es una película de Monicelli. Cuestionan... para empezar, estamos a punto de una situación económica desastrosa, sobre todo por la abundancia de peso y la falta de dólares, porque la Argentina cada vez produce menos. ¿Cuál es el sector que ha salvado a la Argentina de todo eso? El sector agropecuario. El señor Grabois, que no tiene idea de la vida, se meten adentro con 100 personas, hacen una quintita donde ponen perejiles, siembran perejiles y terminan siendo abastecidos de alimentos por la policía de Entre Ríos. Es una película del cine italiano, ¿no? Es una cosa de un nivel de absurdo, de locura, de delirio. Y bueno, es lo que viene. Esto empezó antes. Esto no empezó con Cristina. No, le preguntaba si considera inviable cualquier diálogo desde el punto de vista de la gravísima situación económica y los cataclismos que todo el mundo coincide que van a ocurrir. Digo, no es necesario, en ese sentido, poniendo a un costado la carta de Cristina, no es necesario ver qué aporte se puede hacer desde cualquier sector, a ver si se puede resolver con alguna idea y alguna concertación, evitar chocarnos una vez más contra la pared en materia económica y social? Bueno, yo creo en la democracia, y la democracia prevé que hay un gobierno y hay una oposición. ¿Y cuál es el rol de la oposición? La oposición tiene un rol que es criticar al gobierno y hacer propuestas. Las propuestas nuestras son obvias, lo está diciendo de nuevo, respetar el Estado de Derecho, respetar la Constitución, no ir contra la propiedad privada, tener un plan económico, tienen que tener un plan económico. Digo, les hemos hecho propuestas en todo momento. El problema es que el gobierno no las quiere tomar, tiene su propia política, quiere ir derecho, ya está a la vista el iceberg, quiere ir derecho hacia el iceberg, no veo cuál es la diferencia. Si el capitán al comando va derecho hacia el iceberg, no veo qué ganamos con tener más gente metida en el camarote, ¿no? Fernando, ¿qué rol crees que juega Sergio Massa dentro del gobierno, dentro del Frente de Todos, que últimamente se lo ve despegándose en varias cuestiones? Bueno, Sergio Massa es un oportunista, ¿no? Siempre ha sido un oportunista. Digo, solamente un oportunista puede terminar formando parte de una alianza de poder con gente a la que dijo que iba a meter presa porque no les tenía miedo y porque eran corruptos. Bueno, vale también para Alberto Fernández, otro, ¿no? Todo eso que yo he llamado, y se han ofendido mucho, el Frente Reciclador, ¿no? Al final de la historia estaban muy ofendidos, como lo llamaba así, somos peronistas, no somos kirchneristas, estuvieron llorando no sé cuánto, terminaron metiendo presidente de la Nación, terminaron metiendo canciller Felipe Solá, presidente de la Cámara de Diputados y todo lo demás, el INDEC, AISA, etc. Bueno, Massa es un oportunista y está tomando distancia de un gobierno, como lo está haciendo Cristina. ¿Cuál es la jugada de Cristina? Con la carta decís. Claro, sí. Ya no estoy más ahí, es responsabilidad de Alberto, y dado que Alberto está conduciendo el Titanic directamente hacia el iceberg, sería bueno que junto con Alberto se hundiera también Juntos por el Cambio y Massa y todos, así me dejan todo a mí. Esa es la jugada de Cristina, pero me parece que ya hemos entendido bastante. Y Massa lo que hace es especular, obviamente, se corre de un lugar, digo... la declaración de Massa, digo, en la alianza política que integro, yo creo en la propiedad privada, otros no, textual de Massa. Digo, ¿y cómo es que ¿se puede convivir en una alianza política con semejante diferencia? Bueno, claro. Ese es el punto, porque decir eso es, yo creo en la Constitución, pero mis aliados políticos, de los que dependo, no creen. Qué lástima, qué problema. Me parece que el nivel de oportunismo y de ventajismo de esto es absurdo, ¿no? Sí, Sergio. Sí, quería saber cuáles cree que deben ser los planes de la oposición de aquí en adelante, teniendo en cuenta la gravísima situación por la que atraviesa el país, en términos de discusión interna, de organización interna, de plantear para adelante candidaturas, etcétera.
No, yo creo que un primer rol que tenemos es el de tratar de estar presentes en este momento tan delicado del país y proponer un mínimo de racionalidad. Nosotros no podemos pretender que ellos tengan las mismas ideas económicas que por ahí tenemos nosotros, pero sí que respeten la propiedad privada, ¿no? Que registren la realidad. Yo escuchaba en la sesión maratónica de aprobación del presupuesto los discursos de los diputados del oficialismo. Viven en un universo paralelo, hablaban de un presupuesto redistribuidor. ¿Redistribuidor de qué? No hay nada para redistribuir y siguen haciendo todo lo... Es decir, de acá podemos salir o amortiguar el choque si se le dan claras señales al sector privado de que hay un mínimo de racionalidad. Y se dan señales de exactamente todo lo contrario. Hoy el presidente dice que lo de Grabois tiene una cierta lógica. Bueno, digo, en ese sentido nosotros somos impotentes, no podemos más que contemplar un gobierno que parece decidido a ir directamente hacia el iceberg. Fernando, muchísimas gracias por tu visita. Gracias por estar a vos acá. por tu invitación. Muchas gracias. Sergio, la seguimos en un ratito porque vamos ahora a cambiar de tema y tenemos que hablar del fuerte sismo que